ven, he querido titular el mensaje de esta noche, Esperanza Viva. Y vamos a caminar por un pasaje tomado de la primera carta del apóstol Pedro, del capítulo 1, los versos del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Versículo 4. Para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Versículo 5. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Wow, un pasaje muy corto, pasaje muy breve. Se nos propuso meditar en él el lunes de esta misma semana. Y como está tan fresco y es un pasaje tan corto, confiemos en que Dios pueda guiarnos rápidamente a su verdad, para que el mensaje sea breve, pero sobre todo que sea efectivo, conforme al propósito por el que Dios inspiró este pasaje. Y como ustedes pueden darse cuenta, este pasaje nos habla de una protección divina. Y nosotros, en la medida en que nuestras sociedades modernas avanzan y se desarrollan, en esa misma medida hemos visto cómo se eleva el nivel de delincuencia, los niveles de violencia, de asaltos, de robos, atracos, a toda hora y en todo lugar. Están como esos robots que usan los bancos comerciales para dar servicio 24/7, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Asimismo está la amenaza que los seres humanos estamos enfrentando diariamente a nuestra integridad física, a nuestros bienes materiales. No hay familia, y las estadísticas dicen que de seguir el mundo como va, no habrá una sola familia que en algún momento no sea víctima de esta inseguridad, de esta delincuencia que cada día arropa más al mundo. Y si se dan cuenta, esto ha llevado al hombre a meterse en una carrera acelerada, agotadora, interminable, en incorporar en nuestros ambientes dispositivos que nos garanticen espacios más seguros. Y entonces muchos de nosotros piensan instalar sistemas de alarma, y por qué tú no pones cámaras, y por qué no te compras un perro, y por qué no pones un vigilante, y por qué no te compras un arma. Ahora todo el mundo está armándose, como hemos visto en la televisión en los últimos días, una señora que iba llegando a su casa y 4 desaprensivos iban a salir, se desmontó del vehículo con una escopeta y le cayó a tiros. Es lamentable que el mundo, conforme avanza, así mismo también crece y se incrementa la delincuencia. Nosotros invertimos grandes recursos en asegurarnos, protegernos. Hemos llenado nuestras casas de barrotes en las ventanas. Nadie puede vivir sin poner protectores metálicos y puertas y un montón de cosas, intentando crear ambientes más seguros. Ahora bien, lo que sí es muy cierto es que hay un lugar donde la delincuencia, la violencia y el pecado no tienen ni influencia, ni poder, ni prosperarán jamás. Nuestro Dios y Rey, el Rey absoluto, Señor absoluto de todo lo que existe, nos ha dicho en el pasaje de hoy que nos tiene reservada una herencia en un lugar donde más seguro no puede estar. Y esa herencia nos habla de salvación y vida eterna. Y para que no nos quepa duda de que este eterno tesoro está bien guardado, Él ha dispuesto que se reserve en el cielo, donde está su gran trono blanco. Yo anhelo ver ese gran trono. Yo
He intentado imaginármelo, pero sé que tiene que ser tan magnífico que mi limitada mente no alcanza a ver eso. Y el mismo Jesús nos dijo que debíamos guardar nuestros tesoros en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí la polilla, el comején, la carcoma, no puede dañar los tesoros. El óxido, la corrosión, la intemperización, los embates del tiempo atmosférico, no puede erosionar ni dañar esos tesoros. El ladrón, el delincuente no puede entrar a robar ahí. Los ángeles de Dios guardan este hermoso tesoro que Él ha dispuesto. Por eso, más que volvernos locos atesorando cosas en este mundo, pongamos a partir de ahora, vamos a abrir nuestra mente para que meditemos en este mensaje, porque hay un gran tesoro que nuestro Padre nos tiene reservado y está muy bien protegido. Por eso no debemos preocuparnos. No nos preocupemos por la integridad y la seguridad de ese tesoro, porque eso es cosa de Dios. Y Él es todopoderoso. Nadie podrá robarnos ese gran tesoro que Él tiene dispuesto para nosotros. Y en ese espíritu quiero proponerles que vayamos rápidamente a nuestras Biblias para que entremos en el versículo 3. Este versículo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, en su primer capítulo, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Este es el primer versículo de nuestro pasaje de hoy y tiene grandes detalles, unos detalles que es importante que meditemos. Y el apóstol Pedro comienza este versículo 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre. Nuestra vida tiene un solo objetivo: bendecir, glorificar, exaltar el nombre de Dios. Para eso estamos aquí. Todo lo demás va a depender de qué tanto nuestra vida exalta el nombre de Dios. Qué tanto nuestros actos bendicen, reflejan la bondad eterna, la magnificencia, la misericordia, la gracia de nuestro Dios. Cuando las personas nos ven una persona que honra a Dios, que obedece sus leyes, que cumple sus mandatos, y eso se refleja a través del trato que le dispensamos a nuestro prójimo, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. En todo tiempo tú y yo deberíamos bendecir el nombre de Dios. En cada acto. Usted va a dormir, duerma bendiciendo el nombre de Dios. Usted se despierta, bendiga el nombre de Dios. Usted va a comer, glorifique a Dios. Usted va a trabajar, trabaje como aquel que refleja el amor y la perfección de Dios. Y fíjate que una cosa que me llama grandemente la atención es que Pedro lo reconoce como Dios, pero a la misma vez lo reconoce como Padre. Y es desde el rol de Padre que a Dios le ha parecido buena idea que nosotros podamos entender un poco lo que Él es. Un poco, de manera limitada. Porque en nuestra mente humana, limitada, imperfecta, somos incapaces de comprender la dimensión infinita de Dios. Pero los que somos padres, las que son madres y los que somos padres de familia, los que tenemos el privilegio de tener hijos, se nos hace un poquito más fácil comprender el rol de nuestro Dios, viéndolo desde el punto de vista como padre. O sea, los padres siempre pensamos en dejarle una buena herencia a nuestros hijos. Y esa herencia comienza con la educación que le damos, con los alimentos, con las vacunas. Y aún sabiendo que no tenemos control sobre el futuro, intentamos dejarle algunos recursos que ellos puedan aprovechar el día que nosotros nos vayamos de este mundo. Ahora, tú te pudieras preguntar, ¿y de quién es que es padre? Y fíjate que Pedro sigue escribiendo: de nuestro Señor Jesucristo.
Y aquí hay un enlace bien interesante, porque Pedro está diciendo que Jesucristo es Señor nuestro. Y entonces, como bien nos revela la palabra de Dios, al nosotros asumir a Jesús como nuestro Señor, Jesús nos confiere el derecho de ser considerados sus hermanos, haciéndonos ¿qué? Hijos de su Padre. Esto es una riqueza grande, es una belleza que no hay forma de describirla, porque nosotros, los creyentes verdaderos, deberíamos tener a Jesús como nuestro único Señor. El problema es que a veces tenemos señores paralelos. Y como Jesús sabía muy bien eso, dijo, nadie puede ser esclavo de dos señores. ¿Por qué? Porque amará a uno y odiará al otro. Va a llegar un momento en que si usted tiene dos o más señores, va a tener que escoger, va a tener que discernir, elegir a cuál de los dos usted quiere servir más, con más esmero, con más entrega, con más amor. Y ahí viene el problema de que entonces en algún momento usted pueda decidir servir más a la televisión, a los vicios, a la droga, hasta la propia familia y ponerla delante de Dios. Y lamentablemente Dios no negocia su primer puesto con nada ni con nadie. Y aquí está Pedro reconociendo a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de eso, Pedro establece la razón y los medios que Dios utiliza para otorgarnos esa herencia que vamos a ver que nos tiene reservada. Fíjate que él sigue diciendo que por su gran misericordia, Dios nos ama tanto que ha dispuesto su misericordia infinita a favor nuestro. Y la razón para que seamos considerados sus hijos a través de asumir a Cristo como nuestro Señor es simple y sencillamente por su misericordia. No porque nosotros hemos hecho algo para merecerlo, todo lo contrario. Antes de asumir a Jesús, nosotros somos simples y vulgares pecadores. Por eso, la tarea fundamental a la que Jesús vino fue a salvarnos, no a juzgarnos. Porque si Él nos juzgara, ya estábamos condenados desde antes de que Él viniera. O sea, nosotros heredamos, en el ADN humano, viene ya codificado, una condición pecadora, una tendencia, una propensión al pecado. Por eso a los niños uno tiene que enseñarlos a ser solidarios y colaboradores. Ven, ayúdame con el... No, estoy viendo televisión. No quieren trabajar, son haraganes por naturaleza. Pero mira, comparte eso con tu hermano. No, eso es mío. Son egoístas por naturaleza. ¿Quién le enseñó eso? Vino en el ADN. Préstale el carrito. No, eso es mío. Y rompemos algo, nosotros muchachos dañamos algo. Desde que desobedecemos a nuestros padres salimos corriendo a escondernos, lo que significa que hay una parte de ese código genético que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Nos aislamos como se aisló Adán de la presencia de Dios cuando pecó en el jardín del Edén. Señor, te escuché y por eso me escondí. Ahí viene papi, corre que ya rompimos la cosa. Ahí llegó mami y ese desorden en la casa. O sea, ¿quién le dijo eso a los niños? Su corazón vino codificado para entender eso. Por eso me llena de mucha alegría encontrar que por su gran misericordia Dios hace eso. Porque si eso dependiera de lo bueno que yo haga las cosas, de lo obediente que yo fuera, pues yo no tendría esperanza. Y entonces, esa es la razón, por su gran misericordia. No es porque yo soy bueno, es porque Dios nos ama con locura. Dios está loco de amor por nosotros. Si no fuera por eso, este mundo se hubiera acabado hace tiempo. Ahora, escucha el medio que Dios usa para eso, mediante la resurrección de Jesucristo. Y usted pudiera ahora estar pensando en honrar mucha gente, en creer muchas cosas y en agarrarse de... El que se está ahogando se agarra de cualquier tabla. Pero de lo único que tú y yo deberíamos estar asidos, agarrados con fuerza, es de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el único medio por el que tú y yo podemos ser beneficiarios de esta gran herencia que Dios nos tiene reservada. Por su pasión, nosotros pagamos el sufrimiento, el oprobio, el insulto que nos tocaba a ti y a mí. Por su condena, cuando Jesús lo condenaron,
Pagamos la condena que pendía de nosotros. Yo soy el que tengo que pagar por mis pecados. Mis deudas las pago yo. Pero Cristo, al ser condenado, pagó la condena eterna que yo debía pagar. Por su muerte, pagó el precio de nuestros pecados. Todas esas desobediencias que si se fueran a enlistar, la guía, el libro de la guía de teléfono sería pequeño para todas nuestras desobediencias. Pero en su muerte, Dios cobró la deuda. Era una muerte que me tocaba a mí, pero mi muerte no iba a ser digna del Dios al que yo ofendí. Por eso se necesitaba un cordero puro, sin mancha, que fuera a la cruz a derramar la sangre para entonces pagar los pecados de todo aquel que crea en él. Y por su resurrección, que es lo que Pedro está diciendo en este pasaje de hoy, recibimos la garantía de la redención, la justificación y la vida eterna. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Pero porque Él resucitó, nosotros tenemos garantía de que cuando Él vuelva, se cumplirán el resto de las promesas. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues mira cómo sigue diciendo el apóstol Pedro: hacernos nacer de nuevo. Por eso adorábamos a Dios pidiéndole, suplicándole que nos renueve. Y cantábamos antes de eso que el Espíritu Santo descendiera del cielo. ¿Para qué? Para que nos lave, nos transforme. Porque por nuestros medios no podemos hacerlo. Y aquí está Dios revelándonos a través de Pedro que Él quiere hacernos nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo? Nos otorga una nueva vida. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que nos sean borrados todos los pecados. Se hace imprescindible este nuevo nacimiento, nacer de nuevo en Jesús. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Él nos da una nueva expectativa de vida. Pero es un nacimiento ahora que no debe llevarnos a volver de nuevo a revolcarnos en el lodo. Él se lo dijo a Nicodemo. Juan lo escribió en el capítulo 3. Nicodemo era fariseo, miembro del Sanedrín, un hombre que conocía y obedecía la ley. Pero no entendía que la ley no tenía poder ni capacidad de justificarlo delante de Dios. Eso solo lo podía hacer un sacrificio perfecto, digno de la altura del Dios al que nosotros habíamos ofendido. Y es por esto que él va de noche donde Jesús, y Jesús se lo pone muy fácil: necesitas nacer de nuevo. Jesús creía que se lo estaba poniendo fácil, nuevo nacimiento, y le voló la tapa de los sesos a Nicodemo. Y aquí está Pedro siendo usado por Dios para decirnos que se hace imprescindible. Y es que al recibir a Jesús como nuestro Señor, se produce en nosotros una transformación de tal magnitud, que se asemeja al nacimiento de un bebé. Por eso yo, hace unos años, comencé a celebrar 2 veces al año mi cumpleaños. Yo sigo celebrando el 24 de diciembre, nací en el año 1965, para que no tengan que calcular mucho, voy a cumplir 51 años ahora en diciembre. Bueno, 51 usando este cuerpo, porque yo soy el aliento de un Dios que es eterno. Entonces mi espíritu, como viene de Dios, es eterno. Y yo confío por fe y por su misericordia que vivirá eternamente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Por su gran misericordia, dice Pedro. No es porque yo predico los jueves, no es porque escribo un mensaje cristiano todos los días, no es porque me porto bien, porque amo a mi hermana, porque amo a mi cuñada, porque honro a mi padre. No, no es por eso. Es por la misericordia de Dios. ¿Y cómo lo hace Él? A través de ese nuevo nacimiento, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando creemos por fe en la resurrección de Él y le abrimos nuestro corazón y le entregamos nuestra vida por completo. Ocurre un acto mágico, el universo entero se conmociona porque volvemos a nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento, Dios lo utiliza como figura, como ejemplo, como modelo, para que nosotros podamos entender
que en ese momento, aunque usted tenga 10 años, 20 años, 50 años, 80 años, no importa su edad a la que usted nace, usted se convierte como en un bebé espiritual, que necesita aprender a hablar el nuevo lenguaje espiritual. Necesita aprender a pensar, necesita aprender a interpretar lo que en su mundo espiritual va a comenzar a ocurrir. Los bebés no entienden nada de lo que ocurre. Ellos estaban muy tranquilos y seguros en un ambiente cálido y protegido. Por eso necesitan la protección de sus padres. Por eso es que Pedro comienza diciendo, glorifiquemos a nuestro Dios y Padre. Porque ahora esa protección nos va a venir de Dios. Y así como el bebé cuando, mami, papi, desde que tiene un problema, él no llama más a nadie, a su papá, a su mamá. ¿Por qué? Porque en su fuero interno, en su conciencia, él sabe que esos son los seres que le representan la mayor seguridad. Entonces, después de tu nuevo nacimiento, tú no puedes acudir a tu arma de fuego. No puedes acudir a tu alarma, a tus cámaras, a tu vigilante, a tu tarjeta de crédito, a tus influencias políticas. Ahora tú acudes al Padre, Rey y Señor del universo. Porque tú eres un bebé limpio, puro, santo, que no sabes ni siquiera hablar. Por eso a uno le cuesta en el principio de nuestra vida espiritual orar. Y entonces somos tan condicionados a permanecer en nuestra vieja naturaleza que cuando nos dicen vamos a orar, desempolvamos nuestras viejas oraciones y queremos repetir lo mismo que repetíamos. Por eso necesitamos ser depositarios del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar en nuestras oraciones. Necesitamos ese nuevo nacimiento. Y fíjate que la misericordia de Dios es tan grande que tú tampoco haces nada para tu nuevo nacimiento. Fíjate que dice, nos hace nacer de nuevo. O sea que es Dios el que provoca el que nazcamos de nuevo. Es Él el que envía al Espíritu Santo a morar en ti para que tú te conviertas en una nueva criatura. Tampoco hacemos nada. Tanto es la misericordia de Dios. Es su obra para que nadie se gloríe, como escribió el apóstol Pablo en Efesios 2:9. Porque si fuera por nuestras obras, uno pudiera echar aguaje. No, porque yo oro más que tú, yo hago más favores que tú, yo doy más que tú. Sí, pero tú tienes más que yo. Entonces, pudiéramos de repente envanecernos y creernos que somos salvos por nuestras propias obras y entonces ya no necesitamos a Cristo como Mesías. Ahora, este nuevo nacimiento, sigue diciendo el apóstol Pedro, no es como las cosas de este mundo. ¿Cuál es el ciclo normal de las cosas en este mundo? Que nacen, crecen, se reproducen y mueren. El apóstol Pedro sigue diciendo que nos hace nacer de nuevo, no es para pecar de nuevo, es a una esperanza viva, no muerta. Y ese es el trozo que le da razón al título de este mensaje. Tú y yo ahora, aunque nuestros cuerpos se enfermen, se desgasten y se mueran, nuestra esperanza no se muere. Y yo meditaba eso, incluso este mensaje lo preparé pasando una migraña ahorita cuando llegamos de Santo Domingo, que estábamos visitando a nuestra tía Marta, que sigue muy enferma. Y en el camino yo meditaba, Señor, pero aunque el cuerpo se muera, la esperanza tuya es viva. ¿Por qué? Porque radica en la resurrección de Cristo. Y Cristo resucitó una vez y para siempre. No hay forma de que la muerte pudiera retenerlo en la tumba. De hecho, Él se murió porque en la cruz entregó su espíritu. No fue que la muerte se lo quitó, porque Él era puro y sin mancha, la muerte no lo podía tocar. ¿Qué es la muerte? La paga del pecado. Y como Él no tenía pecado, no tenía nada que pagar. ¿Qué fue lo que rompió el corazón de Cristo y lo hizo entregar su espíritu? Tus pecados y los míos. Que Dios lo puso sobre Él, cogió todos mis pecados, como 6 o 7 furgones de 40 pies, y se los vació encima a Cristo. Y cogió los tuyos. Y cogió los del mundo entero, los que murieron antes de Cristo, los que estaban cuando Cristo, y todo el que ha de venir después de Cristo. Aún los pecados que tú hoy no has cometido ya fueron pagos por Cristo. Tanta es la misericordia de Dios. Y esa esperanza entonces es una esperanza viva que el diablo no puede tocar y matar esa esperanza.
porque radica en la resurrección de Cristo, quien es Él mismo, en sí mismo, la vida eterna. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿para qué Dios ha hecho todo esto? ¿Para qué Él ha hecho gala de esa gran misericordia? Escucha el versículo 4. Para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Fíjate cómo comienza este versículo 4. De nuevo, su obra, para que recibamos una herencia. ¿Qué hace usted para recibir una herencia de un abuelo millonario? Nada, usted no escogió su familia, usted nació en ella. Y le tocó la suerte de tener un papá super ultra multimillonario y le heredó un montón de dinero, o un abuelo. Y de repente te dicen, mira, que hay un testamento que dice que tú eres beneficiario de una enorme propiedad. ¿Qué tú hiciste para eso? Nada, tú no escogiste a tu padre y a tu abuelo. Y aquí encontramos a Dios, que es tan buen padre, que siempre quiere darnos. Y fíjate que aún después de la muerte, porque es una herencia, las herencias se reciben cuando alguien muere. Por eso es que yo siempre digo, de este mundo nadie saldrá vivo. Dios se ha preocupado de dejarnos una herencia. Por eso las herencias se conocen como patrimonio, porque vienen del Padre. Por eso en las relaciones matrimoniales, a los hombres no nos gusta reconocer esto, pero hay que confiar en la intuición y en la sabiduría de la mujer. Porque la mujer Dios la hizo como ayuda idónea del hombre. Por eso cuando un hombre se une a una mujer se llama matrimonio, no se llama patrimonio. ¿Te das cuenta? Matrimonio. Por eso el dinero que yo produzco es de la familia. ¿Por qué? Porque es del matrimonio. Ahora el que produce mi esposa es de ella. ¿Por qué? Porque es un matrimonio. Pero a los hombres no les gusta eso y por eso es que la sociedad está como está. Pero aquí está Dios diciendo que independientemente de que usted sea hombre o sea mujer, hay un patrimonio, hay una herencia que viene del Padre. Patri es una raíz que significa Padre, que viene del Padre. Es una herencia que Dios nos está dejando. Son unos recursos que Él quiere que recibamos. Fíjate que dice, para que recibamos una herencia. Y como las herencias vienen por una muerte y ya Cristo murió, tú vas a recibir esa herencia si mueres en Cristo. ¿Te das cuenta? Si tú eres ese hijo rebelde que te fuiste de la casa y jamás volviste a saber de tu padre y te cambiaste hasta el nombre y el apellido porque tú no querías saber de esa familia, no esperes herencia. De hecho, hubo un político dominicano que dijo, al muchacho malcriado no se le deja juguete 2 veces. Imagínate, si no se le deja juguete 2 veces, menos le van a dejar herencia. Y fíjate que si Dios está haciendo todo esto, es porque está muy interesado en que tú y yo recibamos esa herencia. Ahora, mira las características de esta herencia. El apóstol Pedro nos cuenta 3 características que tiene esta herencia. Característica número 1 es incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que esta herencia no puede ser corrompida, no puede ser herida por el pecado, no puede ser sacada de la santidad de Dios. La vida presente que tú y yo llevamos es corruptible, pecadora e imperfecta. Por eso es que tú y yo, para recibir esa herencia que es incorruptible, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos una nueva vida para recibir una nueva herencia. Nuestra vida se basa en los deseos de la carne, en los encantos y en los placeres del mundo. En eso que tú y yo estamos pensando. Lo más probable es que tú estás sentado aquí, estás más pendiente del cansancio después de casi que estamos terminando una semana de trabajo. A lo mejor hoy fue un día difícil para ti, el calor que hace. Esa es la vida terrenal. Quizás tiene hambre por la prisa de querer venir, no pudiste cenar. O quizás merendaste muy temprano. O quizás tienes sueño, no pudiste dormir bien. Yo he dormido como 8 horas en los últimos 4 días. Pero la herencia que Dios nos tiene reservada, dice este versículo 4, es incorruptible. No hay forma de que esa herencia el diablo la pueda agarrar y llevarla a su terreno, como nos lleva a ti y a mí. A veces con cosas tan sencillas
como un automóvil, como un artista, como el dinero, como la belleza, con anzuelos como esos, con carnadas como esa, el diablo nos atrae y nos vuelve corruptible. Por eso de nuevo vemos que esta herencia se basa en la perfección de Dios, no en la bondad nuestra. Y escucha la segunda característica, incontaminada. ¿Por qué? Porque Jesús fue el Cordero perfecto, sin mancha. Por eso su herencia no se contaminó con el pecado. Es una herencia pura, es una herencia sin sombra, sin mancha de duda. Jesús no se contaminó con nada en este mundo. El diablo no pudo tentarlo pudo tentarlo, pero no lo pudo hacer caer. Jesús fue tentado en todo, al igual que tú y que yo. Tentado en sus necesidades físicas, por eso 40 días sin comer y sin beber. ¿Tú te imaginas 40 días sin probar bocado y tú con el poder de decirle a un pan, conviértete en una hamburguesa triple carne? 40 días, señor, eso es más de un mes. Un mes nada más tiene 30 días. Imagínese un mes sin comer ni beber. Jesús duró 40 días. Y poder decirle a una piedra, conviértete en una pizza triple queso, relleno hasta el borde de la... ¿Tú te imaginas eso? Pero Jesús no se contaminó, por eso su herencia es incontaminada. Entonces, si tú vas a recibir una herencia incontaminada, tú tienes que ser puro, sin contaminación. Por eso necesitas nacer de nuevo. Y característica número 3 que nos cuenta el apóstol Pedro es imperecedera. ¿Qué significa eso? Que no perece, que no tiene fecha de vencimiento, que no caduca. Entonces es eterna. La tendremos por toda la eternidad. ¿Usted se imagina negociar una herencia eterna por un carro de lujo aquí? ¿Por un buen cuerpo? ¿Por fama? ¿Por placer? Imperecedera. ¿Por qué? Porque se basa en la resurrección de Cristo, y Cristo resucitó una vez y para siempre. No va a volver a morir jamás. Aunque muchos piensen que si Jesús viene ahora, lo van a esperar con misiles Scud y tanques antiaéreos y todas esas cosas. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe que Cristo no va a venir como cordero. Ya su papel de cordero pasó, porque en la cruz del Calvario, como cordero perfecto y sin mancha, pagó por nosotros. Ahora va a venir como rey, como comandante en jefe de los ejércitos celestiales, a buscar sus ovejas. A eso es que Él va a venir. Pero ahora viene con poder, con autoridad de rey. Por eso, fíjate que estas características de la herencia de Dios reflejan el carácter de Dios. Reflejan al Dios que está ofreciendo esa herencia. Porque Dios se manifiesta a través de su obra. Entonces, si su herencia es incorruptible, es porque Dios es incorruptible. Si es incontaminada esta herencia, es porque Dios no se ha contaminado con nada. Y si es imperecedera, es porque el carácter de Dios es eterno. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Incorruptibles, incontaminados e imperecederos. Por eso necesitamos una nueva vida ahora en el Espíritu. Así es la herencia del Padre. Y para que no haya riesgo alguno con esta herencia, mira a qué banco llevó Dios a guardar esa herencia. Esta herencia les está reservada en los cielos. Y como había peligro con esa herencia, al diablo lo sacaron a patadas con todos sus ángeles de ahí. Fuera. No tienen poder ni autoridad. Y hay muchos que erróneamente piensan que nosotros no vamos para el cielo. Pero aquí está diciendo Dios a través del apóstol Pedro que esa herencia les está reservada. Te está diciendo a ti esta noche, Judy, esta herencia te está reservada en el cielo. ¿Tú te imaginas? Y fíjate, hay mucha gente que cree que no, que esto va a ser aquí en la tierra. Por eso solo hablan de prosperidad, de dinero, de bienes materiales y de arrancarle favores y milagros a Dios. No, esto trasciende a este mundo terrenal. Por eso mucha gente solo se limita a pedirle a Dios salud, felicidad, prosperidad, trabajo, ropa, vehículo, casa.
Oye, Dios te puede dar eso y más de ahí, pero lo que te está ofreciendo aquí es imperecedero. No sé si recuerdas que Dios, en la persona de Cristo, resucitó a un hombre llamado Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. ¿Por qué? Porque todavía no era el momento de la vida eterna. Entonces estos cuerpos de nosotros, por mucho que Dios los deje vivir, 80 años, 100 años, 200, murió un hombre de 257 años hace un par de semanas, pero se murió. O sea, usted puede vivir 500 años, pero para morirse que va. Matusalén vivió más de 900, pero se murió. Y todos moriremos. Eso no debe extrañarnos. Ahora, si tus ojos están puestos en esta vida perecedera, significa que no has nacido de nuevo. No estás entendiendo el plan. Esta herencia está reservada en los cielos, y esa es una muestra de la corta visión que mucha gente tiene cuando dimensionan el poder de Dios a este mundo, a un carro. Y haz una siembra para que Dios te bendiga y te prospere. Si Él puede hacer eso hasta si yo sembrar nada. Él tiene el poder para eso. Esta es una evidencia de que tú y yo vamos para el cielo a buscar la herencia que nos está reservada. Jesús dijo muy claro: me voy a prepararle un lugar y volveré por ustedes, vendré a llevármelos. Si nosotros no fuéramos para el cielo, Él dijo, voy a preparar la herencia y se las traigo, se las mando con un delivery. Él no dijo eso, Él dijo, vengo a buscarlos. Lo que significa que nosotros vamos a ir a recibir esa herencia, y fíjate que dice que está reservada. ¿Qué significa que está reservada? Que es tuya, tiene tu nombre. Si yo llamo a un restaurante y digo, mire, resérveme una mesa, me van a decir, ¿a nombre de quién? De FIFO. Y deme el número de su tarjeta, porque ellos se lo quieren cobrar adelante. Si no, no te la reservan. Alguien tiene que pagar por ese espacio que el restaurante va a reservar. Y yo tengo que decir cuánta gente se va a sentar ahí. 2 personas. Yo voy con mi esposa a cenar para allá. Deme el número de su tarjeta. Yo no voy a dejar un voucher abierto por si usted no aparece y yo no siento a nadie en esa noche. Alguien tiene que pagar por esa. Por eso Jesús fue a la cruz, a pagar esa herencia que está reservada con tu nombre en el cielo. Por eso nadie le puede poner la mano. Él dijo, le voy a crear una habitación, voy a construir un hotel, y allá tú vas a encontrar una habitación que va a tener tu nombre. Por eso mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen, conocen al pastor que le está hablando. Pero las que no son mis ovejas no me conocen. Jesús fue enfático en eso. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de esta herencia? ¿Y cuáles son los requisitos entonces para acceder a ella? Mira nuestro último versículo. Porque tú pudieras estar diciendo, bueno, a lo mejor eso eran Pedro y su pandilla. No, escucha cómo dice Pedro en el versículo 5, a ustedes. Esta noche Dios nos está diciendo a través de Pedro, a ustedes, a ti, por tu nombre, a ustedes que están recibiendo esta palabra como está escrita, es para nosotros. Y yo decía, Señor, pero desde el lunes que meditamos en este pasaje, nosotros deberíamos estar celebrando. Porque tú sabes lo duro que es tú morirte y saber que dejaste tu familia quebrado y con problemas. Pero aquí Dios está diciendo, lo mejor va a venir cuando te mueras. O sea, lo mejor es para último. ¿Tú te imaginas eso? Nosotros debimos comenzar el lunes una fiesta al enterarnos que para nosotros Dios tiene una herencia reservada en el cielo. ¿Tú te imaginas? Ahora, Pedro, ¿y cómo nosotros accedemos a esa herencia? Oye, cómo sigue diciendo él, que por medio de la fe, palabra clave ahora, fe. La fe es el único requisito que aparece en este pasaje para ser beneficiario de toda esta herencia incorruptible, pura, perfecta, santa y eterna. Es por medio de la fe que tú y yo recibimos esta herencia. Mira si la gracia de Dios es infinita. Mira si tanto nos ama Dios, que la fe es un don. ¿Y quién lo da? El mismo Dios. Entonces Dios te pone la fe en el corazón para darte la herencia. Es como que yo salga a buscar a una persona a la que le quiero dejar la herencia, lo adopte primero como hijo y después le diga, mira, esta herencia es tuya. ¿Tú te imaginas eso?
Eso es lo que Dios hace con nosotros. El don de la fe nos lo da primero. ¿Para qué? Para que podamos creer en Cristo. Porque si nosotros somos hechos, declarados hijos de Dios a través de Cristo, si esta herencia la vamos a recibir por la resurrección de Cristo, entonces tenemos que creer en Cristo, tener fe en Cristo. Yo no sé a ti, pero cada vez que yo leo este pasaje, cada vez que yo pienso en que toda esta bendición es fruto de la gracia, fruto del amor, de la misericordia de Dios, mi corazón se llena de alegría. Señor, pero yo sí te agradezco que esto no dependa de mí. Porque si esto dependiera de mí, yo estuviera perdido. ¿Tú te imaginas que dependiera de los diputados y los senadores? Ya se hubieran robado la herencia. Gracias a Dios, porque Él lo sabía que todo eso iba a pasar. Por eso lo hizo depender de la fe. ¿Y qué es la fe? La misma Biblia, Hebreos 11, dice que la fe es la certeza, la certidumbre, es estar seguro de lo que se espera. Pero no es solo eso, es estar convencido de lo que yo no puedo ver con los ojos. Por eso necesitamos nacer de nuevo, porque ahora lo vamos a ver en el Espíritu. Si tú no crees en eso, tú pudieras decir, Señor, y todo esto que me está contando Fifo aquí de Pedro, ¿esto será verdad? La fe, y el capítulo 11 de Hebreos es un tratado sobre la fe y una lista de grandes héroes de la fe. Abraham no le preguntó a Dios, ven acá, Señor, ¿y dónde está el GPS para yo saber para dónde que voy? ¿Y el mapa? Vámonos, Sara. ¿Para dónde? Yo no sé, Dios dijo que no vamos. Otro de los ejemplos que cita el capítulo 11 es el gran Noé. Noé, necesito que construyas un barco. Señor, y estas medidas que tú me dijiste anoche son ciertas. Y es tan grande. ¿Y en qué ferretería yo voy a comprar? Noé no le preguntó eso. Usted no encuentra un solo versículo donde diga que Noé le preguntó algo a Dios. ¿Y usted sabe cuántos años le tomó a Noé construir ese barquito? Nada más fueron 100. 100 años duró Noé construyendo un barco cuando no habían sierras, ni motosierras, ni sierras eléctricas, ni martillo, ni taladro, ni ferretería, ni Home Depot, nada de eso había. No habían aserraderos y él tampoco era carpintero. Y lo peor de todo es que nunca había llovido. Ni había mar, ni había río. ¿A dónde le iba a llevar este pepo de barco? ¿Con qué grúa lo iba a mover? Oiga, para eso hay que tener fe. Y sobre todo, piense usted en 100 años, y usted cree que porque oró este fin de semana, porque tiene una semana pidiéndole a Dios, ya usted ora más que todo el mundo. No, tranquila, tenga fe. Porque fe es estar convencido de lo que usted cree y estar expectante de lo que aún usted no ve con los ojos. Entonces piensa en 100 años, tus vecinos diciéndote, ay Miguel, tú estás zángano, y tú crees que todos los días, pero tú sí eres zángano, no, este tipo está loco. Pero fíjate si ese hombre tenía fe, que llegó el momento y Dios comenzó a llevar los animales, porque Dios orquestó todo para cumplir su palabra de que salvaría su creación. Y él se trancó ahí, trancado en el barco. Dios dijo que va a llover, pero el aguacero no arrancó desde que él acabó. Pasó un día y él trancado ahí, sin aire acondicionado, sin baños, sin sistema sanitario, sin tanques de lastre. Imagínense esos monos ahí adentro y esos elefantes. ¿Tú te imaginas lo que debe ser los residuos corporales de un elefante, un animal de ese tamaño? Cuando ese pájaro va al baño tiene que ser una cosa grande. Y él trancado con todo eso animal y 2 días y nada de llover. Señores, yo le dije que va a llover, esténse tranquilos. Y la gente voceándole y tirándole piedra afuera. No, tú te estás poniendo loco. Y al tercer día, no, he trancado ahí todavía. Y entonces trata tú de pensar, sí, en la mujer de Noé. Entonces tú me has traído a mí para acá. Yo dejé mi flat panel nuevo, LED en mi casa, mi microondas y mi jipeta para estar trancado con estos monos y esta culebra aquí nada más metiéndome trancado ahí. Y ese aroma ahí adentro y los hijos, mira, se me quedó mi Nintendo y mi PlayStation y mi tableta. Aquí no hay wifi, no hay internet aquí para yo mandar mensajes por WhatsApp y hacerme selfie y no está lloviendo. Tú verás la burla mañana en el colegio los muchachos cuando...
Y Noé ahí, tranquilo, que Dios dijo que va a llover. Tercer día arrancó ese aguacero, compadre. Pero no fue que comenzó una lluvia, fue que cayeron 3 gotas. Y con esto es que vamos a mover este barco, tranquilo, Dios dijo que va a llover. Eso es fe, señores. Yo no sé si me estoy explicando lo suficiente, pero yo quiero que usted piense en una plegaria de 100 años, con la burla de todo el mundo y lo pesado de un trabajo, nada más recolectar y trabajar la madera para construir un barco que medía 200 y pico de metros, una cosa que iba como de aquí a la policía, de 3 pisos. Nosotros no hemos entendido la dimensión de la fe. Entonces, si Dios nos está haciendo una promesa de una herencia que está lista para ustedes, ya a partir de esta noche, tú no deberías tener oídos para oír otra voz que no sea la voz de Dios recordándote esa promesa, aunque no haya dinero, aunque no haya trabajo, aunque no haya salud, aunque hayan hijos desobedientes, aunque hayan matrimonios rotos, aunque haya muerte incluso, tú y yo deberíamos estar firmes en fe, creyendo esta promesa de Dios. ¿Por qué? Porque está lista para ustedes, que por medio de la fe, y si estas evidencias no te son grandes, no te representan la misericordia de Dios, escucha lo que hace Dios ahora con nosotros. Si te parece poco todo esto, escucha lo que sigue diciendo. Son protegidos por el poder de Dios. Señor, entonces tú me vas a proteger también para que el demonio no... Claro. Son protegidos por el poder de Dios. ¿Cuál es una de las características de Dios? Es omnipotente. Lo que significa que nadie es más potente que papá. Nadie tiene más fuerza que papá. Nadie. Por eso cuando llega papá, miren, hasta los demonios salen huyendo. Cuando Cristo llegaba a un sitio, los demonios ya a 100 y a 200 metros, ¿a qué que viene? Y él no ha dicho una palabra. Él nada más se está desmontando de su yate. Imagínate a Pedro vestido de capitán y a Juan y Santiago amarrándolas en el puerto de Sanssouci cuando él llega y los demonios ya, ¿qué que viene? A atormentarnos. Todavía no ha llegado la hora, porque los demonios saben que va a llegar una hora en que Dios lo va a atormentar. Y es Cristo a quien se le dio autoridad y fueron puestos por estrados a sus pies. Por eso Dios está diciendo que nosotros somos protegidos por su poder. Y si usted me pide una prueba de eso, yo le digo, vaya al primer capítulo de Job. ¿Te das cuenta? El diablo tuvo que ir y pedir permiso para tocar a Job. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía protegido por un campo magnético y una muralla a prueba de misiles termonucleares. Y fíjate si esa protección es grande, que Jesús llega a la región de los Gerasenos y estaba el endemoniado gadareno ahí que nadie podía con él. Cuando Jesús le dijo, ¿quién eres? Legión, porque somos muchísimos. Y si nos va a sacar de aquí, mira, ya hay una piara de cerdos. O sea, Dios tiene protegido hasta los cerdos, porque en el arca de Noé hasta los puercos se salvaron. ¿Tú te imaginas una cosa así? Y aquí está Pedro revelándonos que Dios ha dicho que por medio de la fe, tú y yo seremos protegidos por el poder de Dios. La fe correcta en el Dios correcto es nuestra mayor protección. No son las alarmas ni las cámaras. No son las armas de fuego. Ahora le quitan el arma y lo matan con la misma arma. Es Dios, nuestra roca firme. Esa muralla protectora que no va a permitir que se te acerque nadie. ¿O tú crees que a ti no te ha ocurrido nada hasta ahora porque tú eres el llanero solitario? ¿O eres Batman, o Superman, o Flash, o la Pantera Rosa, yo no sé, o la Mujer Maravilla, o no sé, cuál de estos superhéroes de ahora? Dios mismo se encarga de protegernos con su poder. Y si Él es el único que es omnipotente, ¿quién puede con Él? Por eso Jesús dijo, si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar en mi contra? Ahora, tú debes estar seguro de que tienes la fe correcta en el Dios correcto. Porque tú no puedes venir esta noche a escuchar la palabra de Dios y cuando llegue a tu casa prenderle 3 velas a San Antonio. Ni a escribir un nombre de una persona y a meterla en el freezer para enfriarla. O por la mañana salir a tirar una ponchera de agua de espalda y en cruz para que le caiga la... No, así no. Es cuando tú tienes la fe correcta en el Dios correcto que no hay miedo, no hay susto. Porque por la misma fe tú sabes que estás en las manos del más fuerte. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿y por qué Dios se toma
tantas molestias con todo esto? ¿Cuál es su finalidad? Mira lo que dice él, para que alcancen la salvación. Señor, entonces tú estás preparando todo para que yo me salve. O sea, el fin último es que yo logre ser beneficiario de esa herencia eterna. Claro, el más grande interés de nuestro Padre es que ninguno de nosotros se pierda. Él quiere que todos nos salvemos. Nos dio a Cristo y en Él pagó nuestros pecados. Nos dejó su palabra como guía, como arma de defensa, como fuente de luz y sabiduría. Nos da la fe para protegernos. Y encima de eso dice que con su poder nos va a proteger de todo mal. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Y por si tú eres de los que les gusta ver las cosas así como Tomás, aquí está Pedro también revelándonos que esa herencia ya está lista. O sea, eso que Jesús fue a hacer al cielo ya ha sido hecho. Está lista, esperando por ti. Fíjate que no tenemos que esperar nada. Y yo me preguntaba, Señor, ¿y cuándo será que vamos a gozar de esta herencia? Porque eso tiene que ser una cosa extraordinaria. Imagínate si nosotros nos maravillamos con la presa de Atillo y las playas de Puerto Plata y sí, la Estatua de la Libertad, y tú no puedes morirte sin ir a Nueva York porque mueres ciego. Oiga eso. ¿Tú te imaginas? Señor, ¿cuándo será este momento? ¿Qué es lo que estamos esperando? Si ya está lista para manifestarse, solo estamos esperando el toque de la trompeta sagrada. Solo estamos esperando que descienda en esa gran nube el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando llegue el momento final, dice Pedro. Y este momento nos puede llegar en cualquier momento. Porque es verdad que estamos esperando a Jesús, pero pueden pasar dos cosas. O Jesús viene ya por nosotros, o te manda la guagua y te vas tú adelante a encontrarte con Él allá. Y si te llega la muerte y te encuentras con Él, ¿cómo te vas a hacer? Porque es posible que Jesús no venga hoy, como me dicen muchos amigos. Yo estoy oyendo que Jesús viene de chiquito y si te manda a buscar, ya para ti llegó el encuentro. Porque todos tendremos que comparecer delante del gran trono blanco y rendir cuentas. Hasta un cantautor de izquierda que sepa uno, ni siquiera era cristiano, escribió: nos pasarán la cuenta y tendremos que responder. Cuando ese momento llegue, si tú y yo tenemos la fe correcta en el Dios correcto, debemos recibir esa hora en paz, con certidumbre, con tranquilidad, con alegría, porque de este mundo nadie saldrá vivo. Entonces, ¿de algo te tienes que morir? Entonces, si tú tienes cáncer o sida, decía Facundo Cabral, pueden pasar dos cosas y las dos son buenas. Si te mueres, te liberas del cuerpo, como se liberó Jesús, y recibió un cuerpo glorificado que no estaba controlado por las leyes de la naturaleza. Por eso cuando Tomás entró su mano, él sintió el cuerpo de Cristo con una herida en el costado. Pero Cristo podía comer también. Cuando ellos vinieron a llegar a la orilla que estaban pescando, ya Jesús le tenía una parrillada de pescados y panes recién hecho. Y comió con ellos, con los discípulos de Maús. Ellos le dijeron: oye, está de noche, quédate aquí. Y cenó ahí con ellos. Pero Jesús se desaparecía de los lugares y atravesaba los muros. Cuando ellos estaban encerrados en el aposento alto, Jesús llegó sin tocar la puerta. Ese es el cuerpo que a ti y a mí nos espera. ¿Tú te imaginas eso? Entonces, si tú y yo vamos a ser beneficiarios de esa herencia, de pasar el resto de la eternidad en la presencia del Padre, mientras la muerte más se acerca, más feliz deberíamos tú y yo estar. Entonces, si te perturba el miedo a la muerte, es posible que no hayas nacido de nuevo, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces la muerte no nos intimida,
Porque nosotros sabemos para dónde vamos. Sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro guía. Nosotros sabemos que en el momento en que la muerte venga, no va a venir sola. Va a venir un contingente de ángeles a escoltarnos para que en el segundo cielo donde está Satanás no intenten corrompernos para que tengamos que quedarnos ahí, quemarnos en el infierno. Dios nos protegerá. Él ha prometido eso en el pasaje de hoy. Él nos protege con su poder y nos va a llevar a su presencia para permanecer ahí por siempre. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué nos asustan las enfermedades? ¿Por qué nos intimidan las crisis, las dificultades, los problemas? ¿Por qué nos sentimos amedrentados? Si sabemos que este es un cuerpo corruptible, que más tarde o más temprano va a perecer. Cuando ese momento llegue, se manifestará nuestra esperanza viva. Recuerden el título de hoy. Nuestra esperanza está viva y nuestra herencia está lista esperando por nosotros. Y yo le preguntaba al Señor mientras pasaba una migraña y escribía algunas de estas ideas: Señor, ¿seré yo el que estoy retardando que Jesús vuelva? Tú me estás dando chance hasta que yo me arrepienta y te entregue mi vida. ¿Será algunos de mis hermanos que se congregan junto conmigo delante de tu presencia que todavía tiene deudas pendientes contigo? No te ha abierto tu corazón y tú estás dando chance porque es por tu misericordia todo esto. ¿Cuál de nosotros es que está retardando la venida de Cristo? Por su gracia, como Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, a lo mejor si Cristo hubiera venido anoche y tú no recibes este mensaje, te hubieras perdido. Tal vez nosotros somos los que estamos retardando la manifestación de la misericordia de Dios. Cree en esta esperanza viva. Acepta a Cristo como tu único Señor y tu Salvador personal. Entrégale tu vida por completo y sin reservas, confiando por fe en que su palabra es eterna y se cumplirá para ti. Él ha dicho hoy que esa herencia es para ti, pero debes creerlo. Él te hará hijo de Dios y por tanto coheredero de la herencia celestial. Solo Cristo puede hacer eso. Por eso yo quiero invitarte a que hagamos una oración final y le